En la víspera de nuestra boda, Guillermo sostuvo en brazos a su amor de la infancia y me pidió una noche de libertad. Dijo que, una vez terminara esta noche, sería leal a nuestro matrimonio durante el resto de su vida. Lo miré durante mucho tiempo y, finalmente, asentí y acepté. Cuando pasó a mi lado, dijo con fingida generosidad: esta noche tú también puedes ir a buscar a un hombre afuera. Te prometo que no me importará en absoluto. No hace falta salir afuera. Caminé en silencio hasta su mejor amigo, mirando fijamente esos hermosos ojos. Le pregunté: ¿te acuestas conmigo esta noche? Él tiene un amor de la infancia, ¿acaso yo no tengo también un primer amor? Capítulo 1. El reservado privado estaba lleno de gente, sus amigos más cercanos, mis damas de honor y mis mejores amigas. Tras varias rondas de alcohol, todos estaban un poco borrachos. De pronto, Guillermo rodeó con el brazo a Eulalia, la chica con la que había crecido desde la infancia. Eulalia, mira, dijo, resulta que un vínculo de amor de la infancia de verdad no puede competir con alguien que aparece de la nada. ¿Acaso no me arrebató Sara, esta recién llegada repentina? Mañana me caso con otra persona. ¿No sientes ni un poquito de arrepentimiento? Una oleada de amargura cruzó al instante el rostro de Eulalia, como si las lágrimas fueran a caer al segundo siguiente. ¿De qué sirve arrepentirse? Fuiste tú quien se enamoró de ella después. Guillermo miró los ojos llenos de lágrimas de Eulalia en sus brazos, con una expresión cargada de ternura. Entonces, ¿qué tal si compensamos ese arrepentimiento esta noche? Eulalia levantó la vista. ¿Cómo? Guillermo giró lentamente la mirada hacia mí. Esposa, gritó en voz alta, mañana seremos marido y mujer. Te prometo que seré leal a nuestro matrimonio durante toda mi vida y que jamás te traicionaré. Pero esta noche, la última antes de la boda, ¿por qué no hacemos algo emocionante y nos damos una noche de libertad? La sala estalló en vítores y gritos. Luego, por mi expresión gélida, todo cayó en un silencio sepulcral. Las intenciones impropias de Guillermo eran más que evidentes. Quería pasar una noche desenfrenada con la chica con la que había compartido una juventud ambigua, para compensar el arrepentimiento de haberse amado sin haberse acostado nunca juntos. Estaba convencido de que yo no lo rechazaría de frente, y que después, con tal de que me convenciera un poco, no se lo guardaría rencor. La razón de su seguridad era simple, aunque fue él quien me persiguió con entusiasmo en su momento. En cuanto a origen familiar, yo era la que estaba casándose muy por encima de su nivel. Pensaba que yo no solo estaba enamorada de él, sino que además jamás podría soportar renunciar a su rica y poderosa familia. Al fin y al cabo, ¿qué tan difícil es para una chica común, con padres obreros de fábrica, casarse con una familia influyente? Conocerlo a él ya era, de por sí, una suerte extraordinaria. No estaba del todo equivocado. Una chica común elegida por un heredero rico y luego presionada por una familia poderosa, eso ya lo había vivido profundamente antes. Solo que no fue con él. Las chicas a mi lado me tiraron de la manga. Sara, no seas tonta, no puedes aceptar esto. Miré a Guillermo durante mucho tiempo, viendo con claridad la determinación y la certeza en sus ojos. Al final, asentí y dije con calma: de acuerdo, acepto. Bojú. Vítores, risas y aplausos resonaron por toda la sala. La opresiva quietud desapareció en un instante. Cuñada, eres muy generosa. Con razón eres digna de casarte con la familia Cruz. Con razón Guillermo se arrodilló 3 días y 3 noches en el despacho de su padre solo para poder casarse contigo. Una mujer que entra en una familia como la nuestra tiene que tener esta clase de magnanimidad. Los labios ligeramente tensos de Guillermo Cruz se curvaron en una sonrisa relajada, y abrazó aún más fuerte a su dócil amor de la infancia. Se levantó con el brazo rodeando a Eulalia. Bien, ya es tarde. Mañana tengo una boda. No puedo quedarme despierto toda la noche bebiendo con ustedes. Eulalia y yo nos iremos primero. Pidan lo que quieran. Diviértanse todo lo que quieran. Esta noche, todo corre por mi cuenta. ¡Boo! Nuestra pequeña Eulalia va a tener una noche dura hoy. La sala volvió a estallar en gritos burlones. Al pasar junto a mí, para aparentar imparcialidad, bajó la mirada y dijo con falsa generosidad: esposa, si quieres, tú también puedes ir a buscar a un hombre afuera esta noche. Te garantizo que no me importará en absoluto. Debió de pensar que ya me tenía completamente entendida. Mi orgullo reservado, mi carácter conservador, que jamás sería capaz de soltarse de verdad. Por eso se atrevió a decir algo así. Lo miré. ¿De verdad? Alzó una ceja. Por supuesto, un hombre cumple su palabra y nunca se retracta. Sabes que siempre cumplo mis promesas. Igual que cuando dije que me casaría contigo, lo hice. Su tono era orgulloso, como si casarse conmigo fuera un enorme favor que me hubiera concedido. Por tanto,
Yo debía ser sensata y generosa respecto a lo que ocurriera entre él y Eulalia esa noche. Retiré la mirada y la dirigí hacia el rincón más profundo de la sala. Al hombre que había estado sentado allí toda la noche, con el rostro helado, en silencio de principio a fin. No hace falta salir afuera. ¿Qué has dicho? Ignorando la expresión de Guillermo, me levanté y caminé en silencio hasta quedar frente a ese hombre. Me agaché, bajando la postura, y alcé la vista para encontrarme con su mirada, con la emoción desbordándose en mis ojos. Con cuidado, lo invité. ¿Te acuestas conmigo esta noche? Capítulo 2. El hombre de rostro gélido estaba recostado en el sofá de cuero, mirándome desde lo alto, como si al segundo siguiente pudiera patearme con desprecio y apartarme de una patada. De repente, detrás de mí se escuchó una risa contenida. Era Guillermo. Esposa, ¿a quién no vas a buscar y justo vas a buscarlo a él? Hace años su primer amor lo hirió de verdad. Ahora detesta a las mujeres. Lleva no sé cuántos años sin acercarse a ninguna. Detesta a las mujeres. Saboreé esa palabra en mi interior. ¿De verdad? Con las emociones agitándose una y otra vez en mi pecho. No parpadeé al mirarlo. Miré ese rostro que en incontables noches había hecho que no pudiera dormir, que me había robado el alma, desde que nos reencontramos. Si no fuera por el alcohol de esta noche, esta era la primera vez que me atrevía a sostenerle la mirada de frente. Las uñas se me clavaron en la palma. En realidad, yo tampoco estaba segura de qué actitud tendría él hacia mí ahora, hasta que la punta fría de un zapato de cuero se apoyó bajo mi barbilla. El hombre alzó aún más el mentón, y su expresión se volvió varios grados más helada, tan intimidante que hacía temblar. Con una voz cargada de irritación, me preguntó, ¿estás segura? No quise retroceder. Con valentía, acerqué un poco más mi barbilla a la punta de su zapato. Segura. De pronto se levantó del sofá. Probablemente todos pensaron que lo había enfurecido por completo, y que al segundo siguiente me arrojaría sin piedad. Después de todo, se decía que hacía unos días una pequeña celebridad había intentado coquetear con él en una recepción. A él le molestó que le bloqueara el paso, y con un solo movimiento del brazo la empujó directamente a la piscina. Ella se estaba ahogando y pedía auxilio, pero él ni siquiera le dedicó una mirada antes de marcharse a grandes pasos. En ese momento, incluso Guillermo se asustó. De un salto se plantó delante de mí, abriendo los brazos para detenerlo. Hermano, al menos es mi esposa. No vayas a levantar la mano. Ella no conoce tu carácter. Si te ha ofendido, ten paciencia. Sara, levántate ya. ¿No te dije antes? A este tipo no se le puede provocar. No le interesan las mujeres. Sé que tú tampoco te interesas por otros hombres fuera de mí. Así que deja de forzar las cosas delante de mí y vuelve temprano a descansar con tus amigas. No sabía qué frase dijo mal Guillermo, pero el hombre ejerció fuerza de repente y lo empujó varios pasos hacia atrás. En su mirada había cuchillas ocultas. ¿Quién dijo que no me interesan las mujeres? Al mismo tiempo, todo ante mis ojos dio un vuelco. Él me cargó sobre su hombro. Su voz grave, mezclada con un resentimiento de cuentas viejas, llegó a mi oído. Sara, fuiste tú la que vino a buscarme, cuando estábamos a punto de salir por la puerta ante la mirada atónita de todos. Guillermo, viendo mi espalda cargada sobre el hombro de su mejor amigo, gritó desde atrás. Ricardo, ¿qué significa esto? Así es, ese era su nombre, Ricardo. El hombre se detuvo, giró un poco el rostro y respondió con frialdad absoluta. El significado literal. El tono de Guillermo se volvió claramente ansioso. ¿Vas en serio? Esa es mi esposa. Llamarme esposa toda la noche. ¿Por qué esa palabra ahora sonaba tan punzante? Ricardo miró profundamente a Guillermo, como si ya no mereciera ni una palabra más. Giró la cabeza y siguió cargándome hacia la salida. Guillermo parecía de verdad desesperado. Corrió tras nosotros y agarró el brazo de Ricardo. Ricardo, tú y yo crecimos usando el mismo pantalón. ¿No entiendes que no se debe tocar a la esposa de un amigo? Ricardo no mostró la menor intención de soltarme. Tras sacudirse la mano de Guillermo, presionó con fuerza su hombro y lo estampó contra Eulalia, que también había llegado a la puerta. Quedaron perfectamente acorralados contra la pared, tan cerca que casi se besaban. La voz del hombre fue gélida. Con que lo entiendas. Basta. Una buena noche como esta no se repite. Ocúpate bien de ti mismo. Capítulo 3. Yo ya estaba algo mareada por el alcohol. Ahora, colgada del hombro de Ricardo, con todo el peso apoyado en su espalda, la cabeza me daba aún más vueltas. Quise que me bajara, así que lo llamé en voz baja. Ricardo, pero solo obtuve a cambio su frialdad. No me llames así. ¿Acaso somos cercanos?
la segunda mitad de la frase con la que iba a pedirle que me soltara. La apreté entre los dientes y me la tragué. Era solo mareo. Podía aguantar. Al fin y al cabo, yo le debía esto. No muy lejos. Guillermo seguía sin rendirse. Parecía dispuesto a alcanzarnos. Ricardo, si te atreves a pasarte de la raya, no he terminado contigo. Pero otros amigos lo sujetaron de inmediato. Guillermo, tú lo sabes. Desde que Ricardo volvió al país está muy irritable. No te enfrentes a él en serio. La vez pasada, con aquel proyecto en las afueras de South City, bajaste el precio tanto, y solo porque sois cercanos no dijo nada. Seguro que en el fondo algo de rencor sí tiene. Todos sabemos cuánto te importa tu esposa. Esta noche probablemente solo quiera provocarte a propósito. Tal vez en cuanto bajen, la tire lejos y ya está. Lleva tantos años solo, sin mujeres a su lado. ¿Acaso no lo sabes? ¿Olvidaste el apodo con el que nos burlamos de él en privado? Monje negro, cara negra con todo el mundo. No se acerca a mujeres. Huye en cuanto ve a una hembra. Ese apodo lo inventaste tú mismo. Tranquilo. En su corazón solo está esa gatita salvaje, su primer amor que lo abandonó. Es imposible que toque a la cuñada. Guillermo no nos siguió más, y Ricardo y yo nos alejamos. Solo antes de entrar al ascensor, escuché la burla de mis dos hermosas damas de honor dirigida a Guillermo, con ese tono sarcástico tan desagradable. Oh, ¿no aguantas el juego? ¿No era una noche de libertad para cada uno? La palabra de un caballero no se la lleva ni un carruaje. Tú también puedes ir a buscar a un hombre. Yo no me voy a molestar en absoluto. Nuestra Sara, esta noche, está soltera y libre. En el estacionamiento VIP de la planta baja, Ricardo sí me tiró. Me lanzó directamente al asiento del copiloto de su coche privado. El Pagani negro se perdió a toda velocidad en la noche oscura, dentro de una villa de estilo extraordinario. No la conocía. Nunca había estado allí. Nada más entrar. Me arrancó el abrigo y sujetó con fuerza la parte posterior de mi cuello. Un beso cargado de resentimiento y ferocidad cayó sobre mis labios. Me dolió. Lo empujé un poco. Ricardo. El resultado fue que alguien me rodeó la cintura con fuerza. Me presionó contra la pared, sin dejarme mover ni un centímetro. Su tono era áspero. ¿No querías acostarte conmigo? ¿De qué te escondes? No tenía forma de refutarlo. Solo pude suplicar. Sé un poco más suave. Al instante siguiente me arrojó sobre la cama. No tenía intención alguna de ser considerado. No puedo. Las prendas fueron cayendo una tras otra sobre el suelo. Era brutal, sin el menor atisbo de delicadeza, hasta que descubrió que yo seguía intacta. Entonces se quedó paralizado. Ese rostro apuesto que siempre había estado frío e implacable, lleno de resentimiento y rabia, se suavizó un poco. ¿Tú, no te has acostado con Guillermo? Tras tantos años separados, ¿cómo podía explicarle mi situación actual? Apreté los dientes una y otra vez y respondí con evasivas. No hubo tiempo. Una pareja que iba a casarse al día siguiente y que ni siquiera había dormido junta. En la sociedad moderna, ¿quién lo creería? ¿Quién podría hacerlo? En mi caso, por supuesto, había razones. La razón era que, estrictamente hablando, Guillermo y yo nunca habíamos sido novios. Saltamos directamente esa etapa y dimos un paso hasta el final, el matrimonio. Eso no impedía que él quisiera casarse conmigo de verdad, ni que yo quisiera convivir bien con él y caminar juntos el resto de la vida. Solo que después de esta noche, probablemente todo tendría que cambiar. Las cejas espesas de Ricardo se fruncieron. Me observó durante largo rato. Sin duda, también le resultaba inconcebible. Guillermo y yo nunca habíamos tenido una relación física, pero la realidad estaba frente a sus ojos, y no le quedó más remedio que creer que yo, efectivamente, no había estado con ningún otro hombre. Esos ojos tan hermosos fueron perdiendo poco a poco el hielo que los cubría, y se fueron tiñendo lentamente de un leve rojo, como si años de agravio y amor reprimido finalmente se permitieran mostrar un pequeño rincón, solo para que yo lo viera. Al final, con una mezcla de impotencia y rendición, me abrazó contra su pecho, en la comisura de mis labios, que antes había mordido sin piedad. Dejó un beso, me abrazó y se giró conmigo, presionando mi cabeza contra su cuello y hombro, rozándonos íntimamente. Escuché su respiración ardiente susurrar junto a mi oído. Sara, todavía te amo. Después de esa frase, sus besos se volvieron pausados, envolventes, tiernos. Capítulo 4. Con lágrimas en las comisuras de los ojos, la lámpara del techo oscilaba sin parar ante mí, borrosa. Ya había pasado la medianoche cuando mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. En ese momento, incluso la melodía suave del tono de llamada resultaba terriblemente molesta, perturbando la concentración del hombre. Era mi teléfono, era Guillermo.
¿Quién iba a tener tiempo para hacerle caso en un momento así? Quise levantar la mano para colgar, pero por no tener fuerza en los dedos, toqué sin querer el botón de contestar. Al instante, desde el otro lado llegó la voz de Guillermo, claramente alterada. Esposa, ¿por qué no estás en casa? ¿Dónde te dejó Ricardo? Ya no vamos a jugar a ese estúpido juego de libertad antes de la boda. Lo he pensado bien, es aburridísimo. Y además Eulalia es una cualquiera. No vale ni una sola hebra de tu cabello. ¿Dónde estás? Voy a buscarte y te llevo a casa. Ahora mismo me arrepiento muchísimo. No puedo creer que en el reservado te hiciera una propuesta tan absurda. No llegué a decir nada cuando Ricardo tomó directamente el teléfono. Su tono fue arrogante. ¿Arrepentido? Llegas tarde. No puede volver contigo, porque ahora mismo está en mi cama. ¿Qué, Ricardo? Tú. La llamada fue colgada y el teléfono apagado por Ricardo, que lo lanzó lejos sin más. La persona a la que Guillermo había provocado era Ricardo. Pero quien pagó las consecuencias fui yo. Me cargó en brazos y me movió desde la cabecera hasta el pie de la cama. Me mordió la oreja. Otra vez. El tiempo pasó segundo tras segundo, sin detenerse jamás. Yo esperaba y esperaba, pero no llegaba ni un solo instante de descanso. La noche terminó por completo y el cielo empezó a clarear. Ni siquiera las cortinas corridas podían ocultar esa luz brillante. Hoy era el día de mi boda con Guillermo. A esa hora, debería estar arreglándome y regresando a casa de inmediato. Ponerme el vestido de novia, sentarme frente al tocador y dejar que el maquillador me arreglara con esmero. Esperar tranquila y llena de ilusión a que Guillermo viniera a buscarme con una larga caravana nupcial. Ricardo, por supuesto, también lo sabía. Ese hombre que había trabajado sin descanso durante toda la noche. A medida que amanecía, también iba recuperando poco a poco la ferocidad que llevaba en el cuerpo. No estaba dispuesto a soltarme, no estaba dispuesto a parar. Suplicar no servía, pedir clemencia no servía, hablarle bien tampoco servía. Solo me miraba con esos ojos hermosos, enrojecidos. Y una y otra vez me obligaba a responder: no te cases con él, prométemelo, Sara, no te cases con él, prométemelo. De verdad quería prometerlo, aunque solo fuera para que se detuviera un poco y me dejara respirar. Ahora mismo ni siquiera podía articular palabras completas. Al no obtener respuesta durante mucho tiempo, el hombre pareció desesperarse. De repente perdió fuerzas y cayó sobre mí. Me abrazó con fuerza, con más fuerza aún. Y en su voz se coló un rastro de súplica. Sara, no te cases con él, por favor. Fue difícil, pero por fin me dejó un pequeño espacio para poder responderle. De acuerdo, mi voz estaba completamente ronca. Se incorporó de inmediato y me miró fijamente. ¿Lo prometes? Asentí con todas mis fuerzas. Si no aceptaba, ¿acaso me iba a dejar ir a casarme con su buen amigo? Además, después de haber visto claramente qué clase de basura era Guillermo, ¿acaso era tonta para seguir queriendo casarme con él? La nuez de su garganta subió y bajó varias veces. Sus labios se movieron levemente, como si lo pensara una y otra vez, antes de preguntar al fin: si ahora te dijera que quiero volver a estar contigo, ¿aceptarías? Todo mi cuerpo estaba dolorido y entumecido. De verdad no sabía si reír o llorar. Solo pude golpearle el pecho con un puñito débil, sin nada de fuerza. Ricardo, me has tenido toda la noche sin dejarme ni un minuto de descanso, y ahora todavía me preguntas si acepto. Sus cejas y ojos se relajaron de golpe. Entonces, ¿aceptas? No pude hacer otra cosa que asentir con fuerza una vez más. Capítulo 5. Un beso sonoro cayó junto a mis labios. De un tirón me hizo sentarme. Sara, ven conmigo a un lugar. ¿A dónde? Cuando lleguemos lo sabrás. Negué con la cabeza y volví a caer sobre la cama. No puedo. Otro día, estoy demasiado cansada. No puedo moverme ni un paso. Su tono fue inflexible. No, hoy, ahora mismo. Si no puedes caminar, no importa. Te llevo en brazos. Si hace falta, te cargo a la espalda. Mientras hablaba, ya estaba vistiéndome a toda prisa. Yo, de verdad, me sentí fatal. Estoy muy sucia. Hemos estado toda la noche sin parar. Ricardo, así no. Al menos déjame ducharme un poco. Parecía estar muy apurado. No pasa nada. Nadie lo va a saber. Cuando volvamos te lavas. La ropa se tira y se compra nueva. Así, una pareja de hombres y mujeres que habían pasado una noche de desenfreno sin conocer límites, con apenas unas prendas cubriendo el cuerpo, salió de casa de manera descarada. Ricardo me sacó en brazos. Me colocó en el asiento del copiloto. Conducía con firmeza y rapidez. Al subir al coche, vi que revisó mi bolso de mano. No supe para qué.
No habían pasado ni 2 minutos desde que salimos de la villa cuando me recordó: Sara, enciende el móvil y avisa en casa de que la boda se cancela. Así no van en vano al lugar. Ah, sí, claro. Entonces reaccioné. De verdad me había dejado medio tonta después de tanto. Ignorando los innumerables mensajes y llamadas de Guillermo, lo primero que hice fue contactar con mis padres. Cuando terminé de avisar a mis familiares y amigos, también habíamos llegado al destino al que Ricardo quería llevarme. Giré la mirada. En el letrero rojo intenso de la entrada, destacaban claramente unos grandes caracteres: registro de matrimonio. ¿El registro civil? ¿Este hombre se volvió loco? Completamente loco. Lo miré con total asombro, y él solo sonrió con suavidad. Luego apagó el motor y me bajó del coche en brazos. Nos sentamos en los asientos de espera frente al registro civil. Todavía ni siquiera habían abierto la puerta. Así, con tanta prisa que ni siquiera se molestó en arreglar un poco cómo íbamos los dos. Me arrastró directamente hasta aquí. Un brazo me rodeaba, y con la otra mano sujetaba con fuerza ambas de las mías. Solo entonces pareció calmarse un poco, y dijo: Sara, llevamos 7 años separados, 7 años perdidos. ¿No te parece un tiempo muy largo? No puedo esperar ni un segundo más. Si tú quieres, vayamos directamente a registrarnos. ¿Está bien? ¿Cómo no iba a querer? Mi primer amor me esperó 7 años, y yo nunca lo había olvidado de verdad. Ahora que por fin podíamos estar juntos, ¿por qué iba a negarme? Pero entonces recordé la escena de aquel año, cuando su madre me citó con firmeza para verme, Ricardo y yo, registrándonos directamente. ¿Qué clase de familia era la suya? Siempre en los primeros puestos de la lista nacional de multimillonarios. ¿Cómo podía ser tan fácil un matrimonio entre nosotros? No pude evitar preguntar: ¿y tu familia? Sara, me interrumpió. Me miró a los ojos con absoluta seriedad. 2 adultos que se aman, que quieren estar juntos para siempre, que quieren un certificado para proteger esta relación. No creo que eso tenga que contar necesariamente con la aprobación de los mayores. Ellos tienen sus ideas, pero tú y yo somos adultos. Registrarnos para casarnos es solo asunto nuestro. Por supuesto, con tus padres, yo iré personalmente a pedir disculpas a tío y tía. Aceptaré golpes, regaños o castigos, lo que sea, hasta que acepten que sea su yerno. Pero de mi familia, Ricardo exhaló hondo. Tanto antes como ahora, seguía siendo un problema complicado. En su mirada apareció un filo agudo. Sara, solo te digo una cosa. Si te atreves a volver a hacer como hace 7 años, si vuelves a acobardarte, a huir y a abandonarme, estás muerta. Rápidamente apoyé la cabeza en su pecho para tranquilizarlo. No huiré, nunca más volveré a acobardarme. Haré todo lo que tú digas. Capítulo 6. Cuando el personal del registro civil empezó a trabajar, detrás de Ricardo y de mí ya se habían formado varias parejas más. Cuando, con total naturalidad, sacó mis documentos de mi bolso de mano, recordé cómo, antes de salir, había hurgado en él de forma sospechosa. Resultó que estaba comprobando si llevaba mis papeles. Por supuesto, fuimos la primera pareja del día en registrar el matrimonio. 2 personas que no habían pegado ojo en toda la noche. Inevitablemente llevábamos unas ojeras enormes. Deberíamos haber tenido cara de cansancio, pero en la pequeña foto de fondo rojo del certificado de matrimonio sonreíamos como 2 auténticos tontos. A simple vista, matrimonio voluntario. Voluntarísimo. El sello oficial cayó en una esquina de la foto, y cada uno recibió su librito rojo. Al tomarlo en mis manos, me temblaban los dedos de la emoción. A él también. Me había casado, con mi primer amor. Me alzó en brazos de repente y me dio un sonoro beso en la mejilla. Al salir por la puerta del registro civil, se acercó a mi oído y, con la respiración pesada, susurró: esposa. Me dio tanta vergüenza que no me atreví a mirarlo y me cubrí la cara con ambas manos, pero mis 8 dientecitos blancos no lograron esconderse, y le respondí: esposo. El móvil apagado daba una tranquilidad absoluta. De camino de regreso a la villa, me llevó a comprar rápidamente 2 conjuntos de ropa. Nada más entrar, volvió a quitarme lo que llevaba puesto y esta vez lo tiró todo directamente a la basura. Luego me llevó al baño en brazos para asearnos y jugar bajo el agua. Después me puse el pijama nuevo que habíamos comprado y me recosté en el sofá blando y elástico, viendo cómo, no muy lejos, él preparaba en la cocina un desayuno tardío para mí: flan de huevo al vapor con gambas, uno de mis platos favoritos cuando estábamos juntos en el pasado. Aún lo recordaba. Lo trajo al sofá y me dio de comer bocado a bocado. Hay cosas que, aunque resulten molestas, hay que resolverlas y afrontarlas. Tras asearnos y comer un poco, ambos recuperamos bastante energía.
Ricardo fue el primero en encender su teléfono. Nada más hacerlo. Las llamadas entraron como una avalancha. Contestó. La primera fue de un amigo en común suyo y de Guillermo. Dios mío, Ricardo, por fin enciendes el móvil. ¿Dónde estás? No me digas que de verdad estás con esa Sara. ¿Sabes que Guillermo se ha vuelto loco? Desde anoche está conduciendo como un demente buscándote. Ya ha registrado más de 10 de tus propiedades en la ciudad. Hoy es la boda de Guillermo. Ni tú ni la novia aparecéis. No se puede contactar con ninguno. Por parte del novio los invitados ya están todos, pero del lado de la novia no ha venido ni uno solo. En internet ya es tendencia, boda del heredero de los Cruz. La novia huye. Ahora todo el mundo se está burlando de la familia Cruz. Guillermo Cruz va a toda velocidad hacia tu villa de Rose Road. Yo escuchaba sin atreverme a respirar fuerte. Ricardo, en cambio, estaba muy tranquilo. Estoy en Rose Road. Que venga. Colgó la llamada. Dejó los platos vacíos sobre la mesa de centro y me tomó ambas manos. Esposa, ve a cambiarte de ropa. Después de ver a Guillermo, te acompaño a casa de tus padres para ver a tío y tía y explicarles la situación, para que no se preocupen. Asentí. De acuerdo. Apenas habíamos terminado de cambiarnos cuando Guillermo ya estaba golpeando la puerta principal. Ricardo pulsó el mando electrónico y lo dejó entrar. Guillermo estaba despeinado, con unas ojeras enormes y los ojos inyectados en sangre. Le había salido barba negra y descuidada. No parecía un novio joven, sino más bien un tío desaliñado venido a menos. Nada más entrar. La ira en su rostro parecía capaz de prender fuego a toda la villa. Primero fulminó con la mirada a Ricardo frente a él, y luego me vio a mí detrás. Respiró hondo varias veces, como si se tragara los dientes hechos polvo. Ignorando a Ricardo, controló sus emociones y me habló en tono contenido. Esposa, hoy nos casamos. ¿Lo has olvidado? Vamos. Aún estamos a tiempo. Vamos a casarnos. Mientras hablaba, intentó agarrarme la mano. Ricardo le apartó la mano de un golpe. Guillermo, sin boda celebrada ni certificado, no llames así a la gente. Ella no es tu esposa. Guillermo rugió. Si ahora mismo íbamos a celebrar la boda. Las miradas de ambos chocaron. El rostro de Ricardo se volvió aún más serio. Desde detrás, hablé. Guillermo, anoche acepté tu propuesta de una noche de libertad antes del matrimonio. Pero nunca acepté que hoy siguiera casándome contigo. Lo siento. Desde anoche, los dos volvimos a estar solteros. No puedo casarme contigo. Tras escuchar mi rechazo, Guillermo apretó los dientes y, palabra por palabra, le preguntó a Ricardo, ¿anoche, la tocaste? Ricardo respondió con calma, ¿tú qué crees? No llegué a reaccionar cuando, de repente, voló un puñetazo. Ricardo fue golpeado por Guillermo y dio un traspié. Capítulo 7. Te acostaste con mi esposa. Me cago en todos tus ancestros. Después de que lo ayudé a estabilizarse, Ricardo no fue nada amable y le devolvió el golpe a Guillermo directamente en la cara. Guillermo salió despedido hacia el mueble zapatero junto a la puerta. Ricardo se dio la vuelta, tomó un certificado de matrimonio y, agarrando a Guillermo del cuello de la camisa, se lo plantó delante de los ojos. Míralo bien. Sara, ahora es mi esposa. Atrévete a volver a llamarla esposa una vez más. Guillermo quedó completamente aturdido. Con manos temblorosas tocó el certificado. Vio nuestras caras sonrientes, imposibles de ocultar. Dos tontos felices en la foto. Y al lado, la fecha de registro, todavía fresquísima, como si por fin hubiera encontrado una grieta. También agarró a Ricardo del cuello. Me miró a mí, luego a Ricardo. Volvió a mirarme a mí y después otra vez a él, y preguntó furioso, sin poder creerlo. ¿Cuándo demonios os metisteis juntos? ¿Vosotros dos, ya estabais liados a mis espaldas desde hace tiempo? Otro puñetazo. Esta vez, le dio a Ricardo en la cara. Ricardo, te consideraba mi mejor hermano y me apuñalas por la espalda así. Te acostaste con mi mujer, me robaste por detrás. Ni yo mismo había tenido corazón para tocarla todavía. Y tú te atreves a llevártela a registrar el matrimonio el mismo día de nuestra boda. Te voy a matar. Maldito bastardo que no sabe apreciar lo que tiene. ¿Quién es tu mujer? Ella es mía, mía. Los dos se enredaron a golpes. No me quedó más remedio que intervenir, pero claramente favoreciendo a uno. Solo frenaba a Guillermo, no a Ricardo. Golpe tras golpe, quizá porque yo intervenía de forma parcial. Guillermo acabó llevándose la peor parte. Esa boca que no paraba de soltar insultos empezó, inesperadamente, a quebrarse en llanto. ¿Dices que yo soy un bastardo? El bastardo eres tú. Éramos los más cercanos, y me tratas así. ¿Sabes cuánto me costó perseguirla?
La perseguí durante un año entero. Me gasté decenas de millones y aún así no podía conquistarla. Oh. Me arrodillé 3 días y 3 noches en el despacho de mi padre. Soporté 3 días de castigos familiares hasta quedar con la piel hecha jirones, y solo entonces aceptó que yo decidiera mi matrimonio. Señalándome con el dedo, lleno de queja. Solo así ella creyó en mi sinceridad. Y aún así no me dejaba tocarla. Decía que quería ir despacio. Y ahora todo eso te lo llevas tú. ¡Guau! Aunque mis padres pensaban que era una empollona con estudios, inútil para la empresa familiar y no aprobaban que me casara con ella. ¿Sabes lo orgulloso que estaba yo de poder casarme con una académica de alto nivel, una doctora en investigación, alta y hermosa? ¡Oh! Delante de cualquier hermano yo iba con la cabeza bien alta. Todos me envidiaban, mucho mejor que ellos, que solo pueden casarse con ricas que se pasan el día de compras, belleza y cirugía estética. ¡Oh! ¿Por qué tenías que arrebatármela? ¿No amabas a tu primer amor? ¿Esa que te abandonó? Ve a buscarla a ella. No me robes lo que es mío, Ricardo. Devuélvemela, devuélvemela. Oh. Ya no se podía seguir peleando. Guillermo había llorado hasta quedar hecho un mar de lágrimas. Tirado en el suelo, pataleando y armando un escándalo. Tal vez yo nunca llegué a conocer del todo a Guillermo. Sinceramente, jamás pensé que pudiera tener un lado así, al recordar aquel año entero en el que me persiguió con tanta intensidad. La verdad es que sí aportó mucha luz a mi monótona vida de investigación científica. Si soy honesta, me conmovió. Durante mucho tiempo dejé de pensar en el nombre de Ricardo. Creí que por fin había logrado soltar ese primer amor tan lejano. Quizá debería haber valorado esa segunda relación tan intensa en mi vida, porque si volvía a dejarla pasar, tal vez de verdad acabaría sola para siempre. Pero yo no amaba lo suficiente a Guillermo, ese joven rico. Tampoco tenía energías para una relación, por probar. Sin embargo, si estaba dispuesta a intentarlo con él, en serio, con el matrimonio como objetivo. Por eso, un día en que volvió a esperarme a la salida del instituto de investigación, le pregunté, ¿lo nuestro es solo para jugar? Sabes que estoy muy ocupada con la investigación. No tengo tiempo para relaciones sin futuro. Así que, si acepto estar contigo, ¿nos casaremos? Tal vez lo malinterpretó, pensando que yo quería casarme de inmediato. Después de llevarme a casa, me dijo con total solemnidad, dame 3 días, te daré una respuesta clara, espérame. Y así fue como acabó arrodillado 3 días y 3 noches en el despacho de su padre, soportando castigos familiares, solo para rogarle que le permitiera casarse conmigo. Cuando regresó a verme después de arrodillarse en casa hasta que casi se le desarmaron los huesos, después de que su padre lo golpeara hasta dejarlo cubierto de morados, me sonrió con ligereza y me dijo, mis padres ya han aceptado nuestro matrimonio. Mientras tú quieras, podemos casarnos de inmediato. Sara, ya he entregado media vida por esto, no puedes volver a rechazarme. Viéndolo así, ¿cómo podía decir que no? Solo pude asentir y aceptar. Pasar de repente a hablar de matrimonio, el ritmo quizá era realmente demasiado rápido, y en el fondo yo me sentía inquieta. Por eso, cuando propuso por primera vez quedarse a dormir en el lugar donde yo vivía, lo rechacé. Más tarde, cuando hubo una ocasión apropiada y me propuso que yo pasara la noche en su casa, volví a rechazarlo. Después de eso, nunca volvió a hacer ese tipo de peticiones. Se limitó a impulsar con todas sus fuerzas que nos casáramos cuanto antes. Eso no importa, no tengo prisa. Estamos a punto de casarnos. Dejemos esa cosa tan bonita para la noche de bodas. Pensándolo así, hasta le resultaba más emocionante. No fue hasta que su amor de la infancia, Eulalia, supo que Guillermo y yo íbamos a casarnos y vino a buscarme para armar un escándalo. Cuando me enteré de que, en realidad, antes él ya había estado saliendo con ella, fue él quien se desenamoró primero, rompió con su pequeña novia de la infancia, y solo entonces vino a perseguirme de manera desenfrenada. A mí no me pareció un gran problema. Se enamoró de mí, dejó de amar a su amor de la infancia, rompió con ella primero y luego vino a buscarme para estar conmigo. El proceso era correcto. Así que no le di demasiada importancia a lo de Eulalia, aunque ella siguiera apareciendo a menudo frente a él. ¿En qué momento empezó a torcerse todo? Después de que él conociera a mis padres, después de que ambas familias se reunieran formalmente porque sus hijos iban a casarse. Mis padres son obreros comunes, no tienen estudios, nunca han visto grandes escenarios. Frente a una familia adinerada como los Cruz, con activos de cientos de millones, inevitablemente parecían torpes y cohibidos, con las manos llenas de callos. Ni siquiera se atrevían a extenderlas para estrechar la mano de los futuros consuegros, aunque lo dieran todo y se arruinaran por completo.
No podían ofrecerme una dote decente. Poco a poco fui notando que la actitud de Guillermo hacia mí había cambiado. Antes, frente a mí, siempre bajaba la cabeza y se esforzaba al máximo por complacerme, pero sin darme cuenta, empezó a mostrarse altivo y superior. Al principio no le di importancia, porque yo ya no era la de hace 7 años. No sentía que yo no fuera digna de ese joven rico de la familia Cruz que se pasaba el día sin hacer nada, mientras me amara de verdad y fuera leal a nuestra relación, y con tanto dinero en casa que nunca se acabaría. ¿Qué más daba que fuera ocioso? Nadie dice que para vivir haya que estar luchando todo el tiempo, pero si hablamos de estar a la altura, yo, una doctora del Instituto de Investigación, una mujer con alta formación y gran conocimiento, en el futuro, destinada a beneficiar a la sociedad y a la gente, con un porvenir prácticamente ilimitado, porque no iba a ser digna de un niño rico nacido con cuchara de oro, que ni siquiera reconoce bien el alfabeto, cuyos títulos fueron comprados con dinero, analfabeto, derrochador y despilfarrador. ¿Quién no es digno de quién, exactamente? Si él de verdad me despreciaba, yo tampoco lo valoraba a él. Pensé que entendía el equilibrio entre conocimiento y riqueza que había entre nosotros, pero no. Después de ver lo común que era mi familia de origen, realmente llegó a creer que yo estaba escalando muy por encima de mi posición. Que conocerlo a él había sido para mí una ganga enorme, que yo debería ser más humilde. Y que, al contrario, debía esforzarme por aferrarme a él y complacerlo. Y entonces volvió a coquetear con su amor de la infancia, con quien aún no había cortado del todo, por la reaparición de Ricardo. Yo ya estaba algo confundida y alterada, y aún no había tenido tiempo de despertarlo de su ilusión, para cuando quise hacerlo. La fecha de la boda ya estaba encima, la noche previa a la boda. Sus actos y sus palabras me hicieron ver con claridad que no estaba a mi altura. Él no me merecía, y también me devolvieron el valor para intentar recuperar aquella relación lejana, que nunca se había ido del todo del rincón más suave de mi corazón, mi primer amor. Capítulo 8. Al ver a Guillermo tirado en el suelo, llorando, pataleando y armando un escándalo, Ricardo parecía ya estar acostumbrado. Pensándolo bien, seguramente él conocía a Guillermo mejor que yo. Eso de crecer usando el mismo pantalón no era una forma de hablar. En aquella época, Ricardo y yo manteníamos una relación clandestina. Nunca me llevó a conocer a sus amigos ni a su familia. Hasta su regreso al país hace un tiempo, ninguno de los tres sabía de la existencia del otro, ni de los enredos del pasado. En ese entonces, Ricardo siempre me decía: Sara, dame un poco de tiempo. Mis sentimientos por ti son absolutamente sinceros. Solo que mi familia, ahora mismo no tengo voz ni voto en casa. Dame un poco de tiempo. Espérame. Sí. Yo asentía con seriedad. De acuerdo. Yo confiaba en él. Un chico grande que, aun teniendo una técnica de buceo mediocre, se había sumergido varias veces en el mar profundo sin importarle su vida, solo para reunir para mí 108 perlas raras. Ese era el número de mi cumpleaños. Con esas perlas mandó hacer un juego de joyas precioso y lujoso, y me lo entregó diciendo que era mi regalo de cumpleaños. Él merecía toda mi confianza. Sabía que su familia era acomodada, que debía tener cierto trasfondo, pero no sabía que su riqueza fuera tan exagerada, ni que su familia fuera tan poderosa, hasta que un día, caminando por la calle, varios hombres vestidos de negro me subieron a la fuerza a un coche, y me llevaron a un reservado silencioso. Dentro estaba sentada una mujer elegante, de porte extraordinario. Después de expresar su intención, empujó hacia mí un cheque de 1 millón. Me sentí profundamente avergonzada. Ni siquiera tuve el valor de levantar la cabeza para mirarla, pero no podía aceptar ese dinero, así que lo empujé suavemente de vuelta. Escuché su leve sonrisa burlona. Vaya, pequeña, tienes buen apetito. Entonces, ese cheque de 1 millón se convirtió en uno de 10 millones, y volvió a deslizarlo frente a mí. Su tono era suave, incluso podría decirse amable. Si no es suficiente, puedo añadir más. Para nuestra familia, esto no es más que 1 o 2 meses de dinero de bolsillo, pero debes romper con mi hijo y desaparecer para siempre de su vida. Él tiene una prometida. ¿No te lo dijo? En cuanto se gradúen se casarán. La dote de la prometida no bajará de 100.000 millones. ¿Y tú, qué tienes? En ese instante, toda mi comprensión del mundo, todos mis valores, se derrumbaron. Sin hablar de cifras como 100.000 millones. Solo ese cheque de 10 millones que me estaba ofreciendo como limosna. Una persona común no vería jamás tanto dinero ni en varias vidas, ni podría ganarlo. Y la madre de mi novio, la madre de Ricardo, lo usaba así, con total ligereza, para despachar a la pobre novia clandestina de su hijo. Mis padres, sumando los ingresos de ambos, no ganaban ni 10.000 al mes.
Y yo no era más que una estudiante común salida de una familia así. Cada cifra que salía de su boca era aterradora. Me sentí como un sapo que había puesto los ojos en un pedazo de carne de cisne. Esto ya no era una cuestión de si nos amábamos o no. Era que yo, de verdad, no estaba a su altura. Él estaba en el cielo, yo en el barro, separados por una distancia abismal. Las personas no pueden carecer de autoconocimiento. Huí derrotada. Acepté todo lo que ella dijo. Ni siquiera tomé ese dinero. La cantidad en sí ya me había asustado en aquel momento. Después, Ricardo no se casó con esa supuesta prometida. Por alguna razón, su familia lo envió directamente al extranjero. Usaron sus influencias para restringir su entrada al país, impedirle regresar. Esa prohibición duró 6 años enteros. Y yo, durante todo ese tiempo, estudié como una loca, posgrado, doctorado, programas continuos. No me permitía detenerme ni un solo segundo. Mi inferioridad era tan profunda que se había clavado en mis huesos. Yo era un sapo que se atrevió a enamorarse profundamente del heredero que vivía en el Palacio Celestial. Me esforcé, me esforcé, me esforcé. Quería que esta pequeña rana cubierta de barro al menos no pareciera tan fea, tan despreciable. Luego, con el paso del tiempo, la madurez mental y el aumento constante de mi nivel académico, poco a poco recuperé la confianza y entendí algo. Ya fuera frente a Ricardo o frente al posterior Guillermo, no necesitaba sentirme inferior, ni mucho menos rebajarme, porque el amor es igualitario. Él me ama, quiere estar conmigo para siempre. Yo lo amo, quiero estar con él para siempre. Nada más que eso. Si en el camino surgían obstáculos, los enfrentaríamos juntos. Esa es la forma más correcta, la mejor manera de hacerlo. Capítulo 9. Ricardo se remangó y volvió a darle un par de patadas en el trasero a Guillermo. ¿Te costó tanto esfuerzo conquistarla y no supiste valorarla? ¿Estabas tan orgulloso cuando la conseguiste y tampoco supiste valorarla? La víspera de tu boda y todavía querías ir a revolcarte con tu ex. Dejas que te roben a la esposa que ya tenías y encima te quejas. Te lo mereces. Guillermo se incorporó del suelo. Se secó las lágrimas de un manotazo y replicó. ¿Crees que lo hice a propósito? Eulalia y yo crecimos juntos. ¿Cómo voy a no sentir nada por ella? Solo fue un momento de estupidez. Bebí demasiado y dije esa propuesta de mierda por estar borracho. Oh, Ricardo, ¿y aún así tú puedes venir a robarle la mujer a tu mejor hermano? ¿No te remuerde la conciencia? Te digo algo, desde hoy estamos definitivamente rotos. Este odio me lo guardo. Contigo soy enemigo mortal. Ricardo se pasó la mano por el pelo revuelto y soltó un suspiro. ¿Enemigo mortal? ¿Eso significa que la familia Cruz ya no quiere el proyecto de 100.000 millones en las afueras de South City? Sabes bien que ahora ese proyecto lo decido yo, ¿verdad? Si saco a la familia Cruz y dejo que ese proyecto se les vaya al agua, ¿tú crees que con el carácter violento de tu padre no te romperá las 2 piernas a golpes? Guillermo apretó los puños con fuerza. ¿Me estás amenazando? Ricardo respondió con ligereza. Sí, te estoy amenazando. ¿Te sometes o no? Guillermo, furioso, se quedó mirando a Ricardo sin poder decir una sola palabra. Ricardo me rodeó con un brazo y, con la punta del pie, volvió a darle una patada en la rodilla a Guillermo. Si te sometes, llama a la cuñada, y de ahora en adelante, cuando la veas, sé respetuoso y mantén al menos 10 pasos de distancia. Guillermo, con los ojos enrojecidos, apretó los dientes y lo miró fijamente durante un minuto entero. De repente, se llevó las manos a la cabeza y volvió a romper a llorar a gritos. ¿Debería consolarlo un poco? Forcé una sonrisa y no supe qué decir. Así que pedí ayuda a Ricardo. Él, ¿qué hacemos? Ricardo no dijo una palabra más. Agarró a Guillermo de los tobillos y empezó a arrastrarlo hacia la puerta. Tu cuñada y yo acabamos de registrar el matrimonio esta mañana y estamos en plena luna de miel. ¿Qué haces quedándote aquí como una bombilla de tercera rueda? Fuera. Vuelve. Dispersa a los invitados. Baja la tendencia en internet y explícales bien las cosas a tus padres. Diles que en unos días iré personalmente a vuestra casa a pedir disculpas. El llanto de Guillermo se volvió aún más desgarrador. Oh, maldito seas, Ricardo. Jamás te perdonaré, animal, basura humana. ¿Te divierte jugar con tu mejor amigo como si fuera una canica? ¿Por qué tuve que conocerte? Finalmente, Guillermo fue arrojado fuera de la puerta. Deja de aullar. Y te aclaro una cosa, yo no te robé nada. Fuiste tú quien me robó a mí y no supiste valorarla. Yo solo me quedé sin palabras contigo y la recuperé. Guillermo se levantó refunfuñando. ¿Qué quieres decir con eso? Ricardo me tomó de la mano. Permíteme volver a presentártela. Sara.
mi primer amor. La razón por la que estuve 6 años retenido en el extranjero sin poder regresar. La razón por la que bebía para ahogar mis penas. Me intoxicaba por alcohol y acababa en el hospital una y otra vez. La razón por la que tú fuiste a verme al extranjero. El nombre que nunca me atreví a mencionar. Por miedo a que la molestarais a mis espaldas. Por miedo a que mi madre siguiera buscándola para causarle problemas. Es ella, la persona que tienes delante, Sara, la única mujer que he amado en toda mi vida. Y ahora, ella ya es mi esposa. Así que, a partir de hoy, será mejor que guardes todos tus pensamientos sobre ella y no vuelvas a tener ni la más mínima mala intención. Sabes que soy hijo único y que poco a poco asumiré todo el poder de la familia. De verdad no quiero llegar al punto de acabar con la familia Cruz. Ni con los hermanos con los que crecí. Dejándolos sin dejar ni rastro. 5 años después, el segundo cumpleaños de nuestra hija, pequeña Miel. La fiesta se celebró en la residencia ancestral de su familia. Antes de que comenzara el banquete, su abuela la tenía rodeada entre sus brazos, mirándola con una expresión llena de ternura. Le colocó una corona valorada en 200 millones. Nuestra pequeña princesa nació para disfrutar de la vida. Feliz cumpleaños, tesoro de la abuela, pequeña Miel. La abuela te quiere. Pequeña Miel se lanzó al abrazo de su abuela. Gracias, abuela, yo también te quiero. Al poco rato, su abuela miró hacia unos pasos más allá, donde Ricardo estaba en cuclillas, arreglándome con cuidado y suavidad los zapatos y los calcetines. Su expresión se ensombreció ligeramente. Sacó un certificado de propiedad y se lo dijo a pequeña Miel. No sé qué me pasa últimamente. En cuanto veo agua me mareo. Me resulta muy molesto. Ese palacio en el extranjero tiene decenas de miles de metros cuadrados. Y resulta que casi la mitad son zonas de agua. Ha estado a mi nombre tantos años y ya no lo quiero para nada. Pero a tu papá le encanta bucear y jugar con el agua. Y a mi pequeño nieto de oro, nuestro pequeño príncipe Ricardo, seguro que también, con gesto desdeñoso, le metió el certificado en las manos a pequeña Miel. Anda, anda, llévaselo a tu mamá y que se vaya a pasear contigo y con tu hermanito. La ubicación y el entorno de ese palacio eran excepcionales. Se decía que, cuando lo compraron, costó cerca de 200.000 millones. Era el objeto de dote más valioso que su abuela había llevado al matrimonio. La vocecita infantil de pequeña Miel preguntó con curiosidad: ¿Mi hermanito? ¿Dónde está? Viendo que mi suegra seguía manteniendo esa actitud de fingida distancia conmigo, Ricardo y yo no pudimos evitar sonreír con impotencia. Él atrajo a pequeña Miel a sus brazos, le rozó la nariz con cariño, y colocó su pequeña mano sobre mi vientre. Aquí está, tal vez porque, 7 años atrás, no acepté aquel cheque de 10 millones. Eso hizo que ella me mirara de otra manera, o quizá porque ahora ya no era quien fui antes, sino que me había convertido en un pilar nacional del Instituto de Investigación Científica, y porque, en el segundo año tras el matrimonio, ya había hecho aportes muy destacados a la sociedad. La oposición de los padres de Ricardo a nuestro matrimonio no fue tan feroz como habíamos imaginado. Ahora, lo que estaba ocurriendo poco a poco era la felicidad de toda la familia reunida.